Buenas a todos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de Historia con Pedro. Hoy nos vamos a ir a la Guerra Civil Española, pero vamos a hablar de algo no bélico, no puramente militar como tal, de guerras, enfrentamientos, sangre, muertos, sino de un artefacto, de una máquina que cambió el curso no solo de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida en el asunto del espionaje y el contraespionaje, sino también en el curso de la Guerra Civil Española. No es que fuera totalmente decisiva, pero sí ayudó en gran parte a la victoria del bando sublevado, del bando franquista. Tenemos que tener en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron una gran cantidad de avances tecnológicos importantes, como por ejemplo la bomba atómica, el desarrollo de los submarinos, y ambos bandos, tanto el aliado como al eje, les preocupaba anticiparse a los movimientos del enemigo, por lo que recurrían al espionaje. Una de estas fórmulas técnicas de espionaje era interceptar los mensajes del bando enemigo. Esto llevó al bando alemán a utilizar una manera distinta de comunicarse, la llamada máquina Enigma, un aparato que cifraba los mensajes con tal complejidad que un ordenador actual tardaría un año en descifrarlo. ¿De acuerdo? Sería Arthur Scherbius, un ingeniero alemán, quien la inventó. Se consideraba indescifrable hasta que el matemático inglés Alan Turing consiguió desencriptar estos mensajes, algo que supuso un auténtico hito para los aliados, gracias al cual permitió cortar la guerra varios años. Algo que no es conocido, como ya os he comentado anteriormente, es que estas máquinas también fueron empleadas en España. Cabe decir que, bueno, durante la Guerra Civil, pues el bando nacional, bando franquista sublevado, recibió unas 20 máquinas Enigma, pero no llegarían de golpe. En noviembre del 36 llegaron 10 máquinas y a principios de 1937 se compraron otras 10 más. Al parecer, pues existían dos tipos de máquina Enigma. Las primeras se crearon en el intervalo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mientras que la segunda tanda, la segunda hornada, fueron creadas ya durante el conflicto bélico. Cabe decir que, bueno, todas las que hay en España son de la primera tanda del primer modelo y permitieron al mando del bando nacional establecer un contacto seguro con sus oficiales subordinados y los oficiales de enlace también durante la contienda en el terreno y con Alemania. La posesión de este tipo de máquinas daría una gran ventaja estratégica al bando nacional a lo largo del conflicto. Curiosamente, cuando los británicos consiguieron descifrar estos mensajes, ya durante la Segunda Guerra Mundial, descifraron uno en el que desde España se ofrecía fabricar un portaaviones para los alemanes, que más tarde sería rechazado por los nazis. Las máquinas pues quedarían almacenadas después de la guerra y hasta hace poco no se habían encontrado en territorio actual. Aparecieron unas dependencias del cuartel general del ejército español. Esta presencia de Enigma en nuestro país confirma que la primera vez que se utilizó en una guerra sería en la Guerra Civil Española. Según testigos, según fuentes registradas y consultadas, durante la Guerra Civil se envió una máquina desde Madrid a la Embajada de Roma y esta nunca volvió a aparecer. Y es posible que esta máquina fuera capturada y que los adversarios y enemigos de Alemania la destriparan y les ayudase a descifrar su código. Tenemos que tener en cuenta que estas máquinas alemanas que servían para enviar mensajes cifrados serían, bueno, pues descubiertas recientemente en España y que ayudan a completar capítulos hasta ahora inconclusos de la historia británica del descifrado de código, que marcaría el camino de logros cruciales para el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Guerra Civil Española comenzó en el año 1936, Italia y Alemania enviaron tropas, suministros, municiones, armas para ayudar a los nacionalistas que servían al general Franco. Pero con la dispersión del conflicto por todo el país se necesitaban mecanismos de comunicación seguros para conectar a la Legión Cóndor alemana, el cuerpo de tropas voluntarias italianas y las tropas españolas sublevadas. Como resultado, Alemania entregó a España un conjunto de máquinas Enigma de uso comercial. El Reino Unido, por su parte, había obtenido en Alemania su primera máquina Enigma en 1927, simplemente comprando la versión comercial existente. La máquina fue analizada y se escribió un informe diagnóstico para escribir sobre el papel el funcionamiento de dicha máquina. Cabe decir que una figura crucial para intentar entender la máquina sería Dilly Knox, un experto que trabajaba en el descifrado de código desde la Primera Guerra Mundial. Cabe decir que las señales producidas por las máquinas enviadas a España en 1936 eran lo suficientemente audibles para poder ser interceptadas, y Dilly Knox comenzó a trabajar en ello.
Las máquinas empleadas en España eran versiones modificadas de la máquina Enigma para uso comercial. La máquina militar que sería empleada por Alemania durante la contienda era de una dimensión más segura, porque tenía incorporado un panel de conexiones. Las máquinas enigmas empleadas por los alemanes eran más complejas que las que se encontraban en España. Esto añadía una mayor dificultad al sistema y al principio hizo que las comunicaciones fueran ilegibles y poco entendibles, pese a que en el Reino Unido aún no se había interceptado las complejas señales de la máquina enigma militar. Los vecinos polacos sí podían oírla. Tenemos que tener en cuenta que los polacos también cooperaron tanto durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia con los franceses y los británicos como ya en Londres. Habían trabajado en intentos matemáticos para descifrar códigos. Estamos hablando de los científicos polacos. Y los franceses, junto con los polacos, organizaron reuniones en las que se incluyó a Adili Knox. El paso crucial para el descifrado militar de las máquinas Enigma en la Segunda Guerra Mundial sería Bletchley Park, una instalación militar británica cercana a Londres, donde entre otros Turing, el antes mencionado matemático, trabajaría junto a otros expertos y colegas para descifrar los códigos alemanes durante la guerra. Para que dos operadores de Enigma se comunicaran, las dos máquinas tenían que estar configuradas exactamente igual. Los mensajes, una vez codificados, se enviaban por radio utilizando el código Morse. Quien interceptara estos mensajes solo obtenía una serie de letras sin sentido. Sin embargo, un operador de Enigma con las claves adecuadas, al teclear esa serie sin sentido, haría que se iluminaran en el panel de lámpara las letras del mensaje original y obtendría el mensaje descodificado. La configuración de la máquina se cambiaba diariamente, de manera que, aunque se descifrara el código un día, al día siguiente había que empezar de cero nuevamente. Esta era la misión de, entre otras, la Estación X, que trabajaba en Bletchley Park. Hasta 10.000 personas fueron reclutadas para trabajar en el proyecto de desencriptación de códigos alemanes. Como ejemplo, pues nuestra guerra civil daría ejemplo del uso de esta máquina Enigma. Un 26 de julio de 1936, el general jefe superior de las fuerzas militares en Marruecos envió un mensaje al comandante militar de Las Palmas. El contenido era una serie de números, 6, 9, 7, 1, 2. Este mensaje está cifrado mediante un método bastante usado durante la Guerra Civil Española. Y es que cada grupo de dos dígitos, por ejemplo 6, 9, 0, 1, 1, 7, 9, 9, representaba una letra. Como los dígitos van de 01 a 99, una letra va representada por más de un grupo. El 00 se usaba a veces para indicar fin de palabra. El radiooperador que captó este mensaje comenzó a descifrarlo. En el original, que por cierto se encuentra en el archivo histórico de la Guerra Civil en Salamanca, aparecen traducidas las dos primeras líneas, que son: mande un barco extranjero para adquirir cualquier punto zona. Y luego se detiene. El resto no está traducido. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues el propio descifrador nos lo cuenta a lápiz, lo escribe. Ya está descifrado. Se refiere a adquisición de harina para la guerra civil. Había que tener la fracción de sí, el significado de las letras, de los números, tener ese código perfectamente engrasado y perfectamente trabajado. Pongamos otro ejemplo. La estación ECA correspondía a la zona de Madrid. ECS era el indicativo de Larache, en Marruecos. ECZ3, el de Ifni, también en Marruecos. ECI, el de Tenerife. ECQ, el de Tetuán. Y esto estamos hablando solo de puntos de misión de la Fuerza Aérea. También los puntos navales eran conocidos, por ejemplo, el crucero Canarias, AEC, el indicativo de comandante de la flota, Y6Y, y las estaciones del ejército de tierra eran asimismo transparentes para los británicos desde Madrid, que era RG3, hasta La Gomera, EGB3. En cuanto a los códigos secretos españoles, la mayoría de ellos no pasaban de ser sistemas fáciles de descifrar. Incluso los que se conocían como alto nivel ofrecieron poca resistencia a los criptoanalistas ingleses. Esto debido, entre otras cosas, a la falta de tradición criptográfica en España. En una ocasión, la aviación adoptó una máquina de cifrado que hubiese podido pasar por segura de no ser porque ya había sido estudiada y atacada con éxito por los británicos 60 años antes. Por otro lado, bueno, pues los sistemas criptográficos mejoraron sensiblemente, importantemente, tras la Guerra Civil, lo que obligó a los británicos a hacer un esfuerzo extra para seguir accediendo a las comunicaciones españolas. La costumbre actual pues ya era práctica habitual de los operadores de radio española ya por los años 40. Había coletillas o expresiones de uso común en palabras de 2 o 3 letras. Por ejemplo, ABZ, abrazos, ADS, adiós, HL, hasta luego, GRS, gracias, o MGRS, muchas gracias.
Estas abreviaturas repetían todos los mensajes, facilitaban la labor de los criptoanalistas ingleses, convirtiéndose, bueno, pues en puntales desde los que atacar las comunicaciones españolas. En 1942, ya pasada la Guerra Civil, la sección de inteligencia inalámbrica de Gibraltar redactaría un informe sobre las comunicaciones militares españolas en el que puntualizaba que la disciplina es sorprendentemente buena y las charlas de naturaleza no oficial prácticamente no existe. Quiere decir que fueron mejorando conforme pasó el tiempo. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, lo que no es tan conocido, que otros países recibirían máquinas de cifrado enigma a finales de los años 30 y comienzos de los 40, como Italia, Suiza, y estas máquinas enigma fueron usadas por dicho gobierno para, bueno, su sistema de espionaje y sus mensajes totalmente codificados. Cabe decir que el servicio secreto alemán, la Abwehr, también tenía estaciones de observación en diversos puntos alrededor de Gibraltar y en España durante la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial. Había una estación, por ejemplo, en Tetuán, Marruecos español, para comunicarse con la embajada alemana en Madrid. Una estación transmisora adicional en Sevilla para enviar mensajes a los servicios alemanes de inteligencia naval en París. En Madrid y Pamplona también había sendas estaciones. En fin. ¿Y qué podemos puntualizar? Pues que, bueno, la península ibérica no solo fue una valiosa fuente de información para la inteligencia de estas máquinas enigma, sino también uno de sus destinos, ya que la información enemiga era interceptada y descifrada. Se enviaba por medio de una red segura a los principales generales y almirantes, siendo uno de los habituales el cuartel general de Gibraltar al general Eisenhower, en donde instaló su cuartel general provisional antes de aterrizar en Argelia y al cual le llevaban puntualmente los movimientos alemanes en el norte de África. Bien, pues con esto hemos acabado esta pequeña introducción, este pequeño podcast sobre lo que es la máquina enigma, la Guerra Civil Española y por ende también la Segunda Guerra Mundial. Espero que les haya gustado. Gracias por el apoyo. Gracias por los suscriptores. Y recuerden, comentarios, sugerencias, críticas en el cajón de comentarios abajo. Y recuerden, viajen, luchen por lo que les gusta, por las cosas de la vida buena. Lean, infórmense y sobre todo disfruten de la vida, que al fin y al cabo es lo más bonito que tenemos. Hasta la próxima entrega de Historia con Pedro.